Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El temor a morir. Y leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y me estaba hablando anteriormente de llevar muchos hijos a la gloria de Dios a través de su palabra, a través de la salvación. Y dice, así que, esto es un conector. Me está conectando con lo que venía hablando antes, de llevar muchos hijos a la gloria. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Cuando él murió y resucitó, venció, como lo vimos ayer, los despojó, los humilló y los exhibió. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí mismo lo dice, esto es al diablo. Él mismo lo deja claro acá para que no haya duda. Él tenía el poder del imperio de la muerte. Versículo 15, y librar a todos. ¿Para quién murió Cristo Jesús en la cruz? Él murió por todos, por todos. Porque dice su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto de que Dios escoge a unos y a otros no para ser salvos es una mentira de Satanás. Él murió en la cruz por todos, pero sencillamente es una decisión que debemos tomar cada uno individualmente, personalmente. No existe tal cosa como ser pastor y que sus hijos vayan al cielo. No existe tal cosa como ser pastor y que su esposa, su madre y sus hermanos vayan al cielo. Porque la salvación es personal. Cuando el centurión, allí en Hechos, dice que Pablo y Silas estaban encarcelados y de repente hubo un gran estruendo y los cerrojos, las cadenas que ellos tenían se rompieron. Y las cárceles se abrieron porque un ángel allí estuvo para abrir estas celdas y permitir que ellos salieran de la cárcel. Dice que el carcelero que estaba allí quedó atónito y al ver esto él no tuvo otra opción que entender que solamente había un Dios. Y él le dijo a Pablo que qué podía hacer para heredar la vida eterna. Él recibe allí a Cristo Jesús en la cárcel. Allí Pablo le enseña rápidamente, pero también hubo una incógnita. Y él también pensaba en su familia y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vemos más adelante que Pablo va y predica a la familia del carcelero porque eso lo muestra el libro de Hechos. O sea, no hay tal cosa como yo creer que mi familia va a ser salva, pero que ellos no tomen ninguna decisión porque esto es personal. Después entra el evangelio a la casa del carcelero y aceptan a Cristo Jesús. Esto es personal. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, el temor entró en Génesis 3, versículo 10. El temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 4,000 años desde Adán a Cristo, la muerte, el hombre estuvo sujeto. Siempre estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Ahora ya perdimos el temor de la muerte, el temor que teníamos, aún estamos en servidumbre, sí, hay algunos. Primero los que no han aceptado a Cristo Jesús y segundo los que ya lo han aceptado pero no han entendido esta realidad. Que tenemos que no temer a la muerte porque es algo que
Es parte de la vida que Dios nos diseñó y lo voy a mostrar en este momento. Pero dice su palabra que Jesús redujo a nada las huestes de las tinieblas. También ayer lo vimos. Él paralizó su mortífero poder. Y cuando se encontró con Juan en la isla de Patmos, Jesús le dijo: soy el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Las llaves representan autoridad. Jesús venció a Satanás. Y a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves. A la iglesia le dio las llaves para atar y desatar. Esa palabra ya lo he explicado. Significa permitir y no permitir. No amarrar a Satanás, sino permitir y no permitir. Y vimos que lo despojó de su autoridad. Jesús fue el amo de todo el infierno. Pero Jesús no conquistó a Satanás por sí mismo, para él, para vanagloria, para mostrar cómo sí se hacía, como ustedes no pudieron hacerlo. Miren, les enseño, no. Él lo venció para nosotros y por nosotros. Es como si tú y yo hubiéramos enfrentado personalmente a Satanás y lo hubiésemos vencido, que esto sería imposible realmente si lo pensamos. Es imposible en nuestras fuerzas haber luchado contra Satanás y su poder y haberlo vencido. Pero como estoy sentado juntamente en los lugares celestiales con Cristo, de esa manera lo tengo que ver. Como si yo hubiese estado allí venciendo también a Satanás con el poder de Jesús y Jesús tomándome de mi mano, despojándolo de su autoridad, y nos hubiera dado una posición. Eso es importante de entender. Lo que Cristo hizo nos fue acreditado a nosotros, lo hizo como sustituto, lo hizo en nuestro lugar y Dios lo acreditó a ti y a mí como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y no estamos presumiendo de lo que tú y yo podemos hacer en la carne, porque nosotros realmente en la carne no podemos hacer gran cosa. Estamos hablando de quién tú y yo somos en Cristo. O sea que tú y yo podemos decir: en Cristo vencí a Satanás, lo despojé de su autoridad, y cuando Jesús resucitó de entre los muertos me levanté con él. ¿Te das cuenta la forma diferente como podemos ver ahora las cosas? ¿Y por qué dice la palabra de Dios que para el temor de la muerte, el temor a morir? Nos damos cuenta que la muerte es uno de los enemigos grandes de la humanidad que el hombre ha tratado de enfrentar sin poder derrotar. De hecho, hay personas que han tratado de hacer cosas para no envejecer, el llamado elixir de la juventud, las aguas termales, tratando de tomar cosas, inyectarse en las mujeres sobre todo, el agua en el hielo, ducharse en el hielo durante no sé cuántas horas y para tonificar, y todo eso está bien para tratar de mantener su apariencia física bonita, porque también eso es hermoso, agradar a Dios con la forma en que vivimos y cómo nos cuidamos, porque dice la palabra que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que del cuerpo también Dios nos va a pedir cuentas, lo que hagamos con el cuerpo. Pero cuando se toma en el contexto equivocado, aquí es donde yo estoy entrando. Muchos han querido tratar de no morir, tratar de verse en jóvenes, tratar de rejuvenecerse. Y eso nos habla del anhelo del hombre por querer vencer la muerte. Esto se ha visto muchas cosas. De hecho, también hubieron estudios de personas que trataron de científicamente hacer antídotos para hacer volver a las personas de la muerte, para volverlos a la vida. Y esto fue imposible. Esto es imposible, porque el único que nos puede dar vida y vida en abundancia es Jesucristo. Es el Padre a través de Jesucristo. Todos sabemos que los intentos del hombre por escapar de la muerte son inútiles, ya que la muerte es algo inevitable para el ser humano, sin importar el estatus social o la nacionalidad o el sexo o el tipo de piel. Pero sabemos que el origen de la muerte no es de Dios. Dios no creó la muerte. Cuando Dios le dijo que no comiera del fruto porque de hecho morirían, Adán y Eva no le creyeron a Dios. No le creyeron y por eso pecaron, porque hubo incredulidad. El Señor le dijo que entraría a la muerte.
pero no creyeron, y por el pecado, por la desobediencia, por la incredulidad, entra el pecado y entra la muerte a través del primer Adán. O sea que Dios no diseñó la muerte para ti y para mí, mas sin embargo, sí proveyó un plan para que pudiéramos pasar estos procesos duros cuando se viven a través de la muerte de un ser querido. Dios nos dio la bendición de poder tener sentimientos y poder vivir estos momentos de luto, pero no quedarnos allí parados para toda la vida, porque esto sería ya también rendir culto a la muerte y no está bien. Hay un tiempo que es sano vivirlo y vivir ese luto y recordar a nuestros seres que tantos amamos, pero cuando entendemos la importancia de este proceso, el temor a morir ya no está en nosotros, porque de hecho Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia al morir, porque sabemos a dónde vamos, sabemos que toda enfermedad se va, sabemos que todo dolor se va, toda tristeza se va, toda angustia se va en el mismo instante cuando morimos. Tan pronto el médico dictamina que ya no hay vida acá, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, ya estamos en la presencia del Señor. Los que hemos sido salvos o los que no, en el infierno en un abrir y cerrar de ojos, porque el alma y el espíritu no mueren, lo que muere es el cuerpo, porque es la separación de este mundo. Así que el temor a morir ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y Dios ya nos dio vida y vida eterna. Ya no estamos sujetos a servidumbre. No hay temor en morir. Es la alegría más grande saber que un día, cuando Dios así lo tenga, partiremos, y más aún la esperanza tan grande que tenemos hoy en día del rapto de la iglesia, que no vamos a morir, y los que podamos hallarnos al rapto en los años que nos queden. Es algo muy hermoso de saber que también los que estamos viviendo esta generación podemos tener la experiencia de poder ser arrebatados sin llegar a este proceso, pero no hay temor. El temor a morir se fue en el nombre de Jesús. Eso nos da una gran alegría y una gran satisfacción, el saber que ya no está ese temor. Así que te invito en esta mañana para que oremos y le demos gracias a Dios, porque Dios es hermoso y todo lo que Él hace en nuestras vidas es perfecto. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Hoy confesamos con nuestros labios que tú ya nos has bendecido tanto con tu justicia y cuánto has pagado por lo que yo merecía a través de la muerte que recibí del primer Adán, Dios. El pago de la penalidad del pecado en mi lugar, Dios, ya lo pagaste. El despojo de las huestes de las tinieblas de su autoridad sobre mí ya lo hiciste. Por lo tanto, Satanás no tiene ningún dominio sobre mi vida. Y confesamos en el nombre de Jesús que tú eres nuestra cabeza, que tú eres el Señor sobre todo, que tú ya venciste a Satanás por mí, que tú despojaste a Satanás de su autoridad que yo le había dado a través de mi pecado. A los ojos del cielo, el infierno y este universo es como si yo hubiera enfrentado personalmente con Satanás y lo hubiese vencido, despojado de su autoridad y me hubiera posicionado como su amo. Por lo tanto, en Cristo Jesús yo soy más que vencedor, porque ni siquiera soy vencedor, porque quien lo venciste fuiste tú, pero tú nos hiciste más que vencedores. Estamos más adelante de la victoria. Yo poseo autoridad. Yo me posiciono como amo sobre Satanás y sobre su dominio, sobre sus secuaces, en el nombre de Jesús. Y recordamos que tú odias las muertes, bendito Dios. Que todas las cosas que me conducen a la muerte no vienen de ti, incluyendo las formas de enfermedad, no son de Dios, no son tuyas, porque tú anduviste haciendo bien y sanando a todos, y es lo que yo tengo que entender. Hoy debemos saber en nuestro corazón que tú quieres que seamos sanos, fuertes y llenos de vida, que tú nos amas tanto que enviaste a Jesús para salvarnos de la muerte en todas sus formas. La cruz de Jesús, la victoria, es la razón por la cual hoy nosotros podemos disfrutar de salud divina
y de la vida abundante que nos fue Cristo. Gracias por esta mañana y gracias por este día. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Con voz de mando